Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Sandra, soy psicóloga de la UBA y en el programa de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. Bienvenidos a un nuevo programa de Psi Radio Debate. Hoy vamos a tener una charla muy interesante con el equipo de psicólogas de Redes Mentales. Ellas han creado redes mentales con el fin de divulgar temas de salud mental a la comunidad. Redes Mentales nace en el año 2019 y, como podrás ver, difunden información sobre temas de psicología, cultura y actualidad. Así que todo lo que quieras saber de psicología lo vas a encontrar en Redes Mentales. Les recomiendo seguir las páginas, acá les dejo información sobre Facebook e Instagram, ya que suben contenido muy enriquecedor y valioso. Bueno, es muy interesante el tema de la ansiedad, ya que hoy día se observan más casos de personas que la padecen. Por eso me pareció muy oportuno invitarlas a ustedes para que nos cuenten, ¿qué es la ansiedad? Bueno, en primer lugar, lo más importante para aclarar cuando hablamos de ansiedad es que se trata de un mecanismo normal del sistema nervioso. Es una emoción que en este caso va a cumplir una función de supervivencia, que nos va a preparar ante el peligro. Antiguamente nos preparaba para luchar quizás con un león o para huir de él. Este mecanismo nos activa fisiológicamente. Vamos a poder darnos cuenta de un aumento del ritmo cardíaco, la tensión muscular, transpiramos. Pongamos un ejemplo actual, a ver. Estamos caminando por la calle y se nos acerca alguien que nos pide nuestras cosas y nos apunta con un arma, ¿no? Lo más probable es que empecemos a sentir taquicardia, que va a permitir que el corazón bombee más sangre hacia las extremidades en caso de que tengamos que salir corriendo. Las pupilas se nos van a dilatar para tener una visión más clara de la situación, poder ver vías de escape, etc. Entonces tenemos este maravilloso sistema que nos protege, ¿no? De situaciones en donde la supervivencia está en juego, pero que con el cambio del estilo de vida en la modernidad se ha generalizado a muchas áreas de nuestra vida. Entonces nos sentimos ansiosos a relacionarnos con otros, al hablar en público, tenemos fobias específicas, todas cuestiones que no amenazan nuestra supervivencia, pero ante las cuales de todas maneras reaccionamos como si lo hicieran. Es como si tuviéramos el software desactualizado, ¿no? Estamos programados para que la ansiedad no sea funcional para ciertas situaciones que en la actualidad no son tan comunes. Depende del lugar en el mundo en el que vivas, ¿no? Pero bueno, es así como llegamos a percibir ciertos acontecimientos como incontrolables, como catastróficos, como que nada va a estar bien, como que nuestra integridad está en peligro cuando de ninguna manera lo está. Sentimos pánico, una preocupación excesiva y esto empieza a ponernos trabas en la vida diaria. Nos genera sufrimiento, nos impide hacer cosas que quisiéramos hacer, ir a lugares donde quisiéramos ir, tomar decisiones que quisiéramos tomar, pero que no nos animamos a hacerlo. Y cuéntanos, ¿qué tipos de categorías diagnósticas existen de la ansiedad? Bueno, existen distintos tipos de categorías diagnósticas en relación a la ansiedad y que van a tener que ver siempre con los síntomas que presenta la persona, ¿no? Por un lado podemos encontrar personas que hablen de que sienten una ansiedad generalizada, que está presente la mayor parte del tiempo y que no hay una situación específica que la pueda causar. Pero por otro lado podemos encontrar personas que hablen de ansiedad que se presenta frente a alguna situación específica, como por ejemplo el caso de la agorafobia. En la agorafobia la persona siente ansiedad cuando está en espacios públicos o lugares abiertos. Y esto tiene que ver con un miedo a no poder contar con ayuda de los demás en un momento en el que está con urgencia. Entonces va a evitar salir de su casa. También hay ejemplos un poco más difundidos como el trastorno de pánico, en donde la persona siente que se va a morir, siente que le falta el aire. Existen también lo que son las fobias, en donde hay un miedo intenso o exagerado a situaciones u objetos que no son peligrosos, pero que la persona los siente así. Y bueno, ahí también está el ejemplo de lo que es la ansiedad social, en donde hay un miedo a ir a un lugar que sea concurrido, a estar en situaciones sociales, porque hay temor a ser juzgado. Entonces la persona va a evitar situaciones en las que tenga que exponerse socialmente, por ejemplo. Bueno, he observado que en la página suben muchísima información sobre distintos trastornos, sobre distintas patologías que podríamos llamar de la época. Y quisiera preguntarles, ¿cuáles fueron las consultas que ustedes recibieron en este último tiempo? En el último tiempo nos estuvieron consultando bastante sobre ataques de pánico. Nos escribieron para pedirnos información, consejos y también técnicas para poder superarlo.
El contexto de pandemia está generando que esta problemática y otras aumenten muchísimo. Es una situación que obviamente nos afectó en varios aspectos de nuestra vida y tiene consecuencias en la salud mental. La incertidumbre de cómo vamos a salir de esto, sumada a otras cuestiones que pueden surgir, como el temor al contagio, perder el trabajo, no poder ver amigos o familiares, está desencadenando muchos síntomas de ansiedad. El ataque de pánico específicamente se trata de periodos donde se sufre un miedo intenso que surge de manera repentina. Se producen síntomas físicos como taquicardia, dificultad para respirar, temblores y en general las crisis suelen durar pocos minutos. El tema es que una vez que se produce un episodio es muy común que quede la preocupación constante de que va a volver a ocurrir. Ese miedo que lleva a que estemos más alertas y pendientes de las sensaciones que tenemos también hace que se empiecen a evitar situaciones o lugares. Eso es peligroso porque son conductas que en vez de solucionar mantienen el problema. Es muy importante poder acompañar a la persona que lo sufre, darle tranquilidad y contenerla. Suelen pensar que están teniendo un ataque al corazón o que están a punto de morir y eso no representa un peligro real. Algo que ayuda mucho son las técnicas de relajación y meditación. De todas formas, siempre recomendamos que realicen una consulta con un profesional, ya que en un tratamiento van a poder entender mejor qué lo está ocasionando y también adquirir herramientas que ayuden a resolverlo. Debido al contexto actual, ¿no?, de aislamiento social, de estar en cuarentena, de estar atravesando un momento particular de la historia, donde nos acecha un virus, el cual generó una pandemia a nivel global, afectando las relaciones interpersonales, las formas de trabajar y el contexto socioeconómico. ¿Qué sector de la población consideran ustedes que se vio más afectado con episodios de ansiedad? El contexto de la pandemia ha favorecido la aparición de distintos trastornos de ansiedad y agravó los ya existentes. Las personas más visiblemente afectadas fueron los profesionales de la salud y los trabajadores esenciales, que son quienes están más expuestos al virus, y por supuesto aquellas personas que no cuentan con las posibilidades de aislamiento y de tomar las medidas sanitarias pertinentes. A esto se le suman las dificultades económicas que agravaron las desigualdades sociales y la pobreza. Todas estas situaciones van incrementando los niveles de ansiedad y afecta realmente la salud mental, dando lugar a los trastornos que mencionábamos anteriormente. La ansiedad que provoca la situación del aislamiento social da lugar, por ejemplo, a lo que se conoce como el síndrome de la cabaña. Esto ocurre cuando nuestro cerebro se acostumbra a estar mucho tiempo en un lugar particular. Las personas empiezan a sentir miedo de estar en contacto con otros que no sean convivientes e incluso puede que se nieguen a salir a la calle, en este caso por el temor al contagio o a traer el virus a casa. Es importante poder implementar determinadas técnicas que nos permitan reducir los niveles de ansiedad para evitar llegar a este tipo de situaciones que nos desbordan y afectan seriamente nuestra salud mental. Y una última pregunta, como equipo, ¿qué herramientas y técnicas podemos utilizar para afrontar la ansiedad? Bueno, como dijo Anto, la ansiedad forma parte de nuestra vida, no podemos eliminarla, pero sí podemos dominar su intensidad, ¿sí?, controlarla. Y formas de afrontarla, y hay varias. La más eficaz sería registrar nuestros pensamientos, ¿sí?, para generar una reestructuración de nuestro sistema de creencias, de nuestros pensamientos negativos. Si nosotros tenemos pensamientos negativos, eso después influye en nuestra conducta. Si nosotros tenemos pensamientos de baja autoestima, de que nos va a ir mal, etcétera, etcétera, eso va a después llevar a que nuestro accionar no sea el más adecuado a las situaciones. Entonces, bueno, eso sería como un proceso que se puede dar en las terapias y demás. Lo que podemos hacer desde nuestro lugar son técnicas mucho más rápidas para paliar la situación de crisis. Por ejemplo, una, así de simple, resolver problemas, no evitarlos, no ser impulsivos y manejarlos con asertividad, que justamente es una respuesta contraria a la ansiedad, ¿sí? Otra es aprender a relajarse, que no es tarea fácil. Es un entrenamiento y que justamente hay que practicar, por ejemplo, respiración consciente, pausada, tranquila, aprender a meditar. Todo esto lleva un tiempo porque se tiene que convertir en hábito, ¿sí? Además de que todos nosotros tenemos actividades de disfrute que no tenemos que perder. Por ejemplo, una actividad artística, el ejercicio físico, que sabemos muy bien que trae un montón de beneficios. Así que bueno, hay que empezar a volver a estas actividades que justamente nos hacen posicionarnos en el tiempo presente.
y no tanto en lo que va a pasar, en lo malo, ¿sí? Y bueno, además de que somos seres deseantes y ponerse metas es algo que lo hacemos cotidianamente, que sean realistas, ¿sí? Y empezar a valorar nuestros pequeños logros. Bueno, esto ha sido el programa sobre ansiedad en Sí Radio Debate. Espero que les haya gustado el contenido. Muchas gracias, licenciadas, por participar y nos vemos la próxima.